Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestros encuentros para profundizar en las enseñanzas de Santa Teresa en el libro de las Moradas. Comenzamos, como siempre, invocando la protección y la ayuda de Santa Teresa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, que por medio de tu Espíritu Santo has suscitado a Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, para enseñar a tu Iglesia el camino de la perfección. Concédenos alimentarnos siempre con su celestial doctrina, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy tenemos los dos últimos capítulos de las Sextas Moradas. Son capítulos bellísimos, muy ricos de contenido, empezando por el capítulo 10, en el que se nos va a hablar de que nuestra vida tiene que andar en verdad, porque Dios es la suma verdad. Y en el capítulo 11 se nos hablará de esos deseos tan fuertes de Dios que irán madurando plenamente el amor de la persona para permitirle ingresar la verdad y el amor en la séptima morada. ¿Mm? Así que antes de adentrarse en esta última morada, la séptima, la morada terminal del castillo, si se quiere, tenemos que atravesar por estas dos zonas, la de la luz de la verdad y la del fuego del amor. ¿Eh? Hay que liberarse, comencemos con el capítulo 10, liberarnos de la mentira. ¿Eh? Porque en el fondo de todo hombre anida algo de mentira. ¿Eh? Desde el ingreso a las primeras moradas, vamos intentando asentarnos en la verdad. Por eso en esas primeras moradas, Teresa nos dice que está la morada del conocimiento propio, la que tenemos que visitar frecuentemente, aún estando en la séptima morada, nos dijo al ver esa morada, ¿no? La primera. No podemos descuidarnos nunca de estar cada vez más hondamente arraigados en la verdad. Pero antes hagamos un paseíto al libro de la vida, a la autobiografía de Teresa, que tiene mucha relación con este libro de las moradas. Sobre todo vamos a ver ahora el capítulo final, unas apreciaciones del capítulo 40, ¿eh? Que son el que ha dado puntapié para el inicio del libro de las moradas, ¿no? Esa experiencia sublime de Dios que tiene, y justamente con la experiencia de Dios, de vivir en Dios, la experiencia de la verdad. En el libro de la vida aparece 233 veces la palabra verdad o verdadero, verdadera. 233 veces. Y justamente en este capítulo 40 hay una experiencia sublime de la verdad, una experiencia que es don. Lo que nos está diciendo Teresa es que lo nuestro siempre será disponernos lo mejor posible, ella nos diría con todas las diligencias a nuestro alcance, con todos los medios, esa sería, siempre nos habla de eso, a asentarnos en la verdad. Aquí se nos revela que este trabajo por la verdad en nuestra vida es ampliamente agraciado por el don divino, que nos permite experimentar la verdad como don y como gracia que repercute hasta la cotidianeidad de la vida. Ella habla de no decir palabra que no sea verdad, que no se está refiriendo simplemente a no decir mentiras, ¿eh? Eso es muy importante, sino más allá, ¿eh? Solo hablar aquello que tiene sentido.
¿eh? Que es beneficioso al prójimo, pero siempre como verdad. Ahora bien, entendida la verdad unida al amor y a la humildad, ¿no? Porque no se trata de una verdad con la que se golpea a nadie, ¿no? Porque es una verdad que está empapada, del amor y que tiene su raíz en la humildad, no busca de ninguna manera, se permite ninguna forma de daño al prójimo. ¿Eh? No es esa verdad con la que se golpea a alguien, ¿no? Uno quiere, con esas falsas formas de verdad que uno dice es frontal, es crudo, es cruel con la persona. Eso no, sino aquello que tenga sentido, que sea beneficioso para el prójimo, siempre como verdad, ¿no? Pero una verdad que está siempre unida indisolublemente al amor y a la humildad. Esta visión de la verdad de Dios, para Teresa se constituye, lo dice en el capítulo 21, atalaya, ¿eh? Desde la que se ven verdades, se ven las cosas tal como son. Y es manantial de libertad y de felicidad profunda. Es más, ella desea que los reyes, los monarcas, los gobernantes de cualquier pueblo y nación pudieran estar en esta atalaya de la verdad, porque esto llenaría de tantos bienes a su reino, es decir, a aquellos a los que gobierna, ¿no? Sería algo que llenaría de paz, de verdad, de entendimiento, porque está todo arraigado en la verdad. ¿Eh? Y antes de entrar en las moradas, en el capítulo propiamente de esto, veamos la eficacia liberadora de esta verdad. ¿Qué nos dice Teresa en En este esta capítulo? majestad se me dio a entender una verdad, que es cumplimiento de todas las verdades. Yo no sé decir cómo, porque no vi nada. Oí que me decían, sin que yo viera quién, pero supe que me hablaba la misma verdad. No es poco lo que hago por ti, pues es una cosa que me debes mucho, porque todo el daño del mundo procede de la ignorancia de las verdades de la Sagrada Escritura, conocida con clara verdad. No dejará de cumplirse ni una tilde de la misma. A mí me pareció que yo siempre había creído esto y que todos los fieles lo creían. Y continuó diciendo, ah, hija, qué pocos me aman de verdad, pues si me amaran, yo no les encubriría mis secretos. ¿Sabes qué es amar de verdad? Comprender que es mentira todo lo que no es agradable a mí. Esto que ahora no entiendes, lo verás claramente en el provecho que hace a tu alma. Perfecto. Recordemos que cuando Teresa está escribiendo el libro de la vida, ella no ingresó todavía en la séptima morada. Está atravesando las sextas, ¿no? Y ya se le promete algo que comenzó como don, ¿no? Porque nos ha acentuado, no supe quién me lo dijo, no vi a nadie, pero sí sé que era la verdad por excelencia con mayúscula, que es Dios mismo, y le dice que todos los males vienen de no escuchar a la verdad, que es la Sagrada Escritura, y entender que la verdad y amar de verdad, otra vez relacionadas el amor y la verdad, es no asumir, no aceptar nada en la vida que no sea agradable a él. Pero hay una promesa de que en esa verdad va a seguir creciendo por los efectos que va a haber en su alma. ¿Eh? Efectivamente, cuando llegue a la última va a haber todavía más. Continuemos. Y así lo he visto, que el Señor sea alabado. Desde entonces todo lo que no veo que conduce al reino de Dios me parece que es vanidad y mentira, aunque no sabría decir cómo lo entiendo. Y me dan lástima todos aquellos que veo viven en la ignorancia y oscuridad de esta verdad. Además de estos efectos, he recibido grandes ganancias que diré, aunque no sabré decirlas. Me dijo el Señor una palabra de grandísima ternura. Yo no sé cómo ocurrió esto, porque no vi nada, pero quedé de tal manera que no lo sé explicar, con grandísima fortaleza y muy dispuesta a cumplir con todas mis fuerzas hasta la más pequeña parte de la Sagrada Escritura. Creo que me vi capaz de vencer cualquier obstáculo que intentara impedírmelo. Efectivamente, en su tiempo, hacía mucho que había comenzado un movimiento dentro de la iglesia que se expresaba en las palabras latinas, ¿no? Evangelio sin glosa.
sin matices, sin vueltas, sin diluirlo el Evangelio, ¿no? El gran representante de Evangelio sin losa es San Francisco de Asís, también Santo Domingo, eh, Tomás de Kempis, si se quiere, ¿no? Y ella, como Ignacio de Loyola también, como Juan de la Cruz, también. Evangelio sin glosa, lo que Martín Lutero llevó al extremo, o algunos piensan que es un extremo de la sola escritura, ¿no? Que él originalmente no lo vivió así, ¿no? Siempre refrendaba con lo que decían los padres de la iglesia, ¿no? Otra cosa serán los que lo secundan, ¿no? Pero es un movimiento muy fuerte en la iglesia, ¿no? En el que ella participa y fíjense cómo ya dos veces nos viene repitiendo el lugar que tiene que tener la Sagrada Escritura, ¿no? El amor a los males vienen por no escuchar o no realizar lo que dice la verdad, que es la Sagrada Escritura, y ahora, ¿no? Se encuentra con fuerzas dispuesta a cumplir con todo, hasta la más pequeña parte de la Sagrada Escritura, ¿eh? No se trata simplemente de repetir como loro versículos sueltos, ¿no? Sino tomar toda la palabra de Dios en su significado y vivirlo a fondo, ¿no? Está a punto, ya, bueno, ya está escribiendo la segunda redacción del libro de la vida. Cuando termina esto, está llevando, ya está en San José de Ávila, y está tratando de encarnar en su tiempo, en sus modos, en su realidad, con toda la radicalidad posible el Evangelio. Y eso es lo que va a seguir haciendo a lo largo de toda su vida. ¿Eh? Pero aquí vuelve a señalar que ha sido gracia y que todas las cosas que no la conducen al reino de Dios, un término exactamente sacado de la Sagrada Escritura, le resultan vanidad y mentira. Y que quienes no asumen esto están en la ignorancia y en la oscuridad. Sigamos, ¿qué más nos dice? Esta verdad me quedó tan grabada, sin saber cómo ni qué, produce en mí un nuevo respeto a Dios, porque da noticia de su majestad y poder, de una manera que no se puede decir, pero sé entender que es una gran cosa. Me dejó unas grandes ganas de no hablar más que cosas que sean muy verdaderas, superiores a las que se hablan en el mundo, y así comencé a tener pena de vivir en él. También me dejó gran sensibilidad, gozo y humildad. Creo que sin entender cómo, en ese momento el Señor me dio mucho. No me quedó la menor duda de que esto no era ninguna ilusión. No vi nada, pero entendí el gran bien que hay en no hacer caso de ninguna cosa que no nos sirva para acercarnos más a Dios. Y comprendí qué cosa es que andar mi alma en verdad delante de la misma verdad. El Señor me dio a comprender que es Él la misma verdad. Bien, aquí ya tenemos los temas de estos dos últimos capítulos, ¿no? Ha tenido mejor grandes cosas de no hablar más que sea verdades, ¿eh? Habla también de esta unión entre la verdad y el amor, ¿eh? El sentimiento de la ausencia de Dios, que va a ser del próximo capítulo 11, y este deseo tan grande, ¿no? De andar en verdad, que es la expresión que va a aparecer acá en el capítulo 10 de la sexta morada, como definición de la humildad. Continuemos. Esta verdad que digo que se me dio a entender es verdad en sí misma y no tiene ni principio ni fin. Y todas las demás verdades dependen de esta verdad, como todos los amores dependen de este amor, y todas las demás grandezas dependen de esta grandeza. Aunque esto lo digo de muy oscuro en comparación con la claridad con que a mí me lo dio a entender el Señor. Bien, de esta relación con la verdad dependen todas las verdades. Todo lo que estamos diciendo nos acerca o nos aleja de Dios. Todo lo que estamos viviendo, porque se trata de la verdad existencial, no simplemente de veracidad en las palabras, sino la vida entera sea una verdad. ¿Eh? Muy bien, continuemos. Oh mi grandeza y majestad, ¿qué haces, Señor mío todopoderoso? Mira a quién haces tan soberanas mercedes. ¿No te acuerdas que esta alma ha sido un abismo de mentiras y un océano de vanidades? Y todo por culpa mía, porque tú me habías dado la inclinación a aborrecer la mentira, y yo misma he dado pie
para que muchas cosas me dijeran mentiras. ¿Cómo se puede soportar, Dios mío? ¿Cómo se compagina un favor y una merced tan grande en quien lo ha merecido tan poco? En sí, es un fragmento autobiográfico. Su vida no secundando la verdad de cuando niña, como nos dijo al principio del libro de la vida, esa atracción hacia Dios, ese dejar alienarse, ¿eh? Ese dejar alienarse de hacer lo que hacen todos y que en la vida, en su momento en la vida religiosa, ante la gravísima dificultad que experimenta, que no puede cambiar de vida, dice, ¿para qué voy a tener algo tan especial con Dios? Mejor es andar como los muchos. La mentira existencial aliena, la verdad en Dios libera, humaniza, madura, expande al ser humano. Son muy distintas unas cosas de la otra, ¿no? Muy bien, volvamos ahora a las moradas. Acá nos está quedando claro la eficacia liberadora de la verdad, ¿no? Todo el itinerario de esta sexta morada, recordemos un poquitito, llena de gracias de la presencia de Dios y atravesando o heridas la persona por pruebas, dificultades, crisis, oscuridad, hemos hablado de la noche oscura, todo hace acrecentar el deseo del esposo Cristo, ¿no? Ayuda a la maduración y entrega y abandono total de la persona, como lo vimos en las cuartas moradas, estas cosas, y nos lleva a una experiencia más honda, más auténtica, más veraz, para preparar, usando la terminología de la santa, por supuesto, el matrimonio espiritual. Recordemos que todo este itinerario, desde que hablamos de la primer morada a este momento, Teresa nos ha invitado permanentemente al discernimiento. En todas las moradas, capítulo a capítulo, nos ha hablado toda necesidad de discernir. Llama la atención la cantidad de veces en que Teresa apela a criterios de autenticidad, ¿eh? Para discernir la verdad de la experiencia de Dios o de los diversos modos en que esa experiencia se expresa. ¿Eh? La insistencia en la autenticidad. Como siempre, para Teresa, la solución para entrar en el camino de la verdad y la autenticidad, nos lo dijo en el capítulo 6 de estas sextas moradas, es conformarse con la voluntad de Dios. Así que se trata de la verdad de Dios y sobre todo la verdad de nuestra experiencia de Dios. Siempre habrá que estar atentos a la sinceridad y limpieza, a la gratuidad, a la coherencia de nuestra relación con Dios y vigilantes, atentos, despiertos ante posibles autoengaños, ¿eh? Y ante fenómenos enfermizos. San Juan de la Cruz también en el libro de la subida del Monte Carmelo y la noche oscura habla, incluso en momentos muy altos del camino espiritual, que todo se puede venir abajo por falta de autenticidad y por el autoengaño, ¿eh? Es más, en el tercer libro de la subida, el capítulo 22, habla de gravísimos daños y males y escándalos que se pueden producir en la iglesia por falta de autenticidad, por permitirse los autoengaños, ¿no? Que han tomado posesión y en la cual la persona no ha sabido del todo ir dejando de lado su egocentrismo, su autorreferencialidad, ¿eh? Así que aquí siempre constantemente nos está advirtiendo y aún en la séptima morada nos advertirá que todo puede irse al piso, desaparecer si nosotros consentimos mínimamente con la falta de autenticidad. Cuesta mucho por esto, ¿no? Dejar las terceras moradas, atravesarlas. Allí habíamos hablado de la religiosidad de la apariencia que tanto gusta y atrae, pues, ¿no? Porque al vernos que cumplimos con tantas cosas o al llenarnos de distintivos y cosas que nos hacen como distintos y mejores a los demás, nos hace creernos de alguna manera que ya estamos en la cima, que somos los mejores, como el joven rico del Evangelio, ¿no? Pero ante la interpelación de Dios le damos la espalda, ¿no? Porque eso demuestra la inconsistencia de nuestra vida. Hay cosas muy buenas, pero todavía inconsistentes, ¿no? Indicio de que estamos todavía
muy referidos a nosotros. Estamos muy preocupados por nuestra imagen y no por la verdad. ¿Eh? En las quintas y en las sextas moradas también se nos han dado criterios muy exigentes frente a las ciertas experiencias espirituales, a las que malinterpretamos. Hemos hablado de las visiones intelectuales, las visiones imaginarias, hemos hablado de diversas experiencias de la gracia que nos desborda, de ciertos gustos y demás, que puede que malinterpretemos y nos creamos que hemos llegado a la meta, somos superiores a todos, ¿no? Y que recuérdense que uno se siente superior a los demás, no solo por decir soy el mejor, sino también diciendo soy el peor. Y a veces esas experiencias de gratificación de la oración las terminamos convirtiendo en meta de nuestra vida, dejando de lado a Dios. Entonces es la razón por la que muchas veces se abandona la vida de oración. Muchas personas, muchos creyentes muy comprometidos, no quieren seguir estos procesos de interioridad porque los consideran innecesarios, cosas del pasado, cosa que no hace falta o que no sirve realmente para nada, que todo está en el compromiso, pero está indicando, aunque no lo quieran admitir, que tienen problemas de encontrarse con su verdad y con la autenticidad de su experiencia de Dios. ¿Eh? La verdad no está en nuestras fantasías, no está en nuestras ilusiones, en nuestras palabras, ni siquiera en nuestros proyectos, ¿eh? Sino en la vida concreta realizada en la identificación con la voluntad de Dios. ¿Eh? Una voluntad de Dios que se traduce, como lo en la terna del camino de perfección, amor al prójimo, humildad y deshacimiento. Vamos a ver entonces qué nos dice Teresa en este capítulo 10. El Señor se comunica de muchas maneras con las almas a través de estas apariciones. Lo hace cuando el alma está afligida o cuando le está por venir un trabajo grande. Otras para deleitarse su majestad con el alma y a la vez deleitarla. No hay para qué entrar en detalles, porque lo que intento hacer es explicar cada una de las diferencias que hay en este camino, hasta donde sé, para que puedan comprender, hermanas, de qué manera son y qué efectos dejan. Muy bien. Aquí es bueno recordar que la cuestión de la verdad, de la experiencia de Dios, afecta la verdad sobre el hombre. ¿Eh? Al dicho apariciones, recordemos que ya está llamando genéricamente en este momento apariciones a las visiones intelectuales y a las visiones imaginarias que, o a los éxtasis y demás, que no tiene que ver con ninguna aparición corpórea, ya no las ha tenido nunca, ¿no? Y ya nos dijo que algunos que son muy santos no las tienen y otros que no son santos para nada sí las tienen. Entonces no hay que fiarse de eso, ¿no? Sino que estas experiencias lo que pretenden es que nosotros vivamos una relación interpersonal auténtica con la persona de Jesús. La verdad de lo que nos va a decir, la verdad de nuestra experiencia de Dios, se va a expresar en nuestra capacidad de humanizarnos. Continuamos. No se les ocurra que toda imaginación es visión y para que cuando sea visión, entendiendo que es posible, no anden agitadas y afligidas, porque el demonio gana mucho y le gusta ver un alma angustiada y afligida, porque ve eso como buen estorbo para que el alma se entregue a amar y alabar a Dios. Cuidado, ¿no? Las fantasías de nuestra imaginación y las consecuencias que provoca, negativas, pueden evitar servir de obstáculo para entregarnos al amor y a la alabanza divina. Continuamos. Su majestad se comunica de otras maneras, más sublimes y menos peligrosas, porque creo que el demonio no las podrá falsificar y por eso es difícil hablar de ellas por ser cosa muy oculta, en cambio las imaginarias se pueden explicar mejor. Bien, va perfilando, ¿no? Nos está ofreciendo, ¿no? Los criterios de discernimiento de cada experiencia
porque la finalidad no es la experiencia en sí misma, sino la finalidad es disponernos para entrar en la séptima morada. La meta es Dios mismo en Jesucristo, y que lo nuestro es ver esto que nos humaniza y no que nos detiene o paraliza nuestro crecimiento. Continuemos. Estando el alma en oración, pero plenamente consciente, cuando el Señor lo quiere, sucede repentinamente una suspensión, en la cual el Señor le da a entender grandes secretos. Da la sensación que los ve en el mismo Dios, porque estas no son visiones de la sagrada humanidad de Cristo. Aunque digo que ve, en realidad no se ve nada, porque no es visión imaginaria, sino muy intelectual, en la que se le revela cómo se ve a Dios en todas las cosas y a todas las cosas las tiene en sí mismo. Es muy provechosa, porque aunque pasa en un momento, se queda grabada y provoca un gran estupor al verse con toda su gravedad la ofensa que hacemos a Dios, porque en el mismo Dios, quiero decir, estando dentro de Él, cometemos grandes ofensas. Es una referencia explícita al capítulo 40 del libro de la vida, ¿eh? Esa gran visión de Dios como un diamante, y en todas las caras está Dios, está el ser humano, se ve, estamos todos en Él, y todos lo que hacemos o dejamos de hacer bueno, repercute, pues lo hacemos dentro de Dios, ¿eh? En Él estamos, en Él vivimos, nos movemos y existimos, decía San Pablo, ¿no? Esta experiencia que Teresa concretará también en el poema Alma buscarte hace mí y a mí buscarme hace en ti, ¿no? O sea, en estas moradas estamos aprendiendo a encerrarnos a Dios, encerrarnos en Dios como Él está encerrado en nosotros, ¿no? O sea, un doble movimiento. Continuemos. Hagamos de cuenta que Dios es como una morada o palacio muy grande y muy hermoso. Vuelvo a decir, este palacio es Dios mismo. ¿Puede el pecador salir de este palacio para cometer sus faltas? Ciertamente que no. Dentro del mismo palacio que es Dios, suceden las abominaciones, deshonestidades y maldades que hacemos los pecadores. Oh cosa temerosa y digna de gran consideración, y para los que sabemos poco, de gran provecho, porque no terminamos de entender estas verdades, que si las comprendiésemos no sería posible ser tan necios. Esta es la experiencia idéntica a la del capítulo 40 del libro de la vida, ¿no? Hay una experiencia que nos permite comprender esto, y hay otra más que viene a continuación, que es la que nos describe. Sucede fugazmente. También También sucede, así fugazmente y de manera que se puede explicar, mostrar Dios en sí mismo una verdad que parece que deja en penumbras todas las verdades que hay en las criaturas, dando a entender que solo Él es la verdad que no engaña. Todo el proceso de maduración que va realizando el camino de las moradas, o el camino de perfección, como nos lo ha propuesto lo escuchábamos el año pasado, o lo que San Juan de la Cruz nos va expresando en sus obras, es llevarnos a cortar con vinculaciones superficiales con Dios, con las cosas, con las personas y con nosotros mismos, llevarnos a la eh, comunicación y a la comunión más profunda, ¿no? Uno se atemoriza ante las exigencias del Evangelio, y a las que también de muchas maneras nos viene diciendo Santa Teresa o también San Juan de la Cruz, ya que lo hemos citado, ¿no? En realidad son cortar formas superficiales y entrar en las posibilidades más profundas que todos tenemos y que todos podemos, ¿no? Pero que están como retenidas, ¿no? Por nuestra incapacidad de conectarnos con lo profundo y por quedarnos con lo que egoístamente nos interesa, ¿no? Es ese interés egoísta que se hace quedar con lo superficial, dirá que esclaviza o a nosotros de las cosas o de los otros, o a los otros los esclaviza de nosotros, ¿no? De cada persona, ¿no? Mientras que esta profundidad a la que nos lleva, que es también don de la verdad, nos lleva a una comunión plena, ¿no? Valiosa
pero sumamente ordenada, ¿eh? Porque está colocando a Dios, verdad de todo, en el centro y desde allí, desde Dios como centro de la vida, entra en comunión con todo. También es la gran experiencia de Teresa, narrada en el capítulo 24 del libro de la vida, cuando su afectividad es sanada esos días de Pentecostés, ¿no? Ella vivió unos vínculos afectivos muy dependientes, muy inmaduros, y que haciendo todo lo que podían de su parte no lo lograba. Entonces el confesor, el padre Juan de Prádanos, el jesuita, le dice, bueno, se da cuenta que ella no puede, que está poniendo la mejor voluntad, y le pide que invoque al Espíritu Santo, ¿no? Y en esos días que le va invocando, recibe esa gracia o ese primer éxtasis, que es a la vez el desposorio espiritual, que ya no quiero más conversaciones con hombres, sino con ángeles, que no significa un despego ni un desprecio de las personas, sino que se va a vincular y de hecho va a tejer amistades maravillosas desde aquí. Se trata de hacerlo desde Cristo como centro, peso, sentido y estructura de nuestra vida, ¿no? Desde allí puede amar a todos sin perderse. Esto no significa que su fragilidad cada tanto no le dé de lo suyo, ¿no? Sobre todo al final de la vida, cuando ya la salud no puede más y enfrenta muchos conflictos, hay algunas cartas donde hay algunos reclamos afectivos muy fuertes, ¿eh? O también algunas apreciaciones un poco equivocadas porque se ha quedado con malas informaciones o con calumniosas informaciones, le han enredado mucho, pero esto no es lo determinante. No quiere decir que no lo padezca, sino que sigue asentada en la verdad de Cristo y puede volver a rever las cosas tal como son, por esta comunión profunda con la verdad sublime que es Dios mismo. Continuemos. Concluyamos a partir de esto, hermanas, que para conformarnos en algo con nuestro Dios y esposo, será que estudiemos mucho andar en verdad. No me limito a afirmar que no digamos mentiras, que eso, gloria a Dios, veo tiene mucho cuidado en estas casas con no mentir ni en lo más mínimo. Quiero decir que andemos en verdad delante de Dios y de las personas, de todas las formas que podamos, especialmente no queriendo que nos tengan por mejores de lo que somos, y en nuestras obras, dando a Dios lo que es suyo y a nosotras lo que es nuestro, procurando descubrir en todo la verdad. De esta manera tendremos en poco este mundo, que es todo mentira y falsedad, y como tal no es durable. Muy bien. Y el siguiente está la definición de la humildad. Escuchémoslo y hacemos un repasito de camino de perfección, un poquito también en morada. ¿Qué significa para Teresa de Jesús ser humilde, no? Una vez estaba considerando por qué razón nuestro Señor era tan amigo de la virtud de la humildad, y me vino a la mente, en mi opinión, sin meditarlo, sino de repente esto, porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad. Perfecto, ¿no? Bien, repasemos qué significa para Teresa ser humilde. Por cierto que no tiene nada que ver con las grandes deformaciones que existían en su época y que se agudizaron mucho, especialmente en los siglos siguientes, ¿no? Con la aparición de esta deformación tan grave, que se constituye una verdadera herejía, que es el jansenismo, ¿no? Donde ve al hombre casi como una basura que no tiene remedio, ¿no? Ni tampoco con ciertas líneas teológicas que, si bien no llegaron a los extremos del jansenismo, estaban cerca, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un teólogo que era muy leído y que servía de formación en los seminarios de Francia y después llegó a España, que tuvo que ver con la fundación de las Carmelitas en Francia, ¿no? Y que era inspirador, el cardenal de Berulle, ¿no? En el cual también ve al hombre tan miserable, tan poca cosa, tan inconsistente, tan horrible en su pecado, que termina teniendo una visión muy negativa de todo y que es muy dañino. Para Teresa, esa no es la humildad, ¿eh? Arrastrarse como un gusano, autodespreciarse, no es la verdad, no es la humildad. Cuanto más unidos a Dios,
más libres, más humanos, más solidarios, más felices, más honestos, porque se es más humilde, ¿eh? Preocupados por el bien de los prójimos, comprometidos en la realización de su reino, más dispuestos a asumir las consecuencias, ¿no? Por un mundo más fraterno. En la séptima morada nos dirá que todo esto nos sostiene para poderlo imitar en el mucho padecer, que no es buscar ese sufrimiento, sino está aceptar las consecuencias de las opciones por Jesús y por la causa que Jesús lleva adelante, el reino de Dios. Fuera de esto no hay verdad. Teresa nos habló en las primeras moradas del conocimiento propio, lo que él habla en el libro de la vida, lo habla en Camino de Perfección, lo insiste muchísimo, porque es la esencia de la humildad, reconocer el humus de que estamos hechos. ¿eh? Es imprescindible no solo el conocimiento de nosotros mismos, sino también, en las primeras moradas nos ha dicho, ¿no? Sino también de aquel a quien nos dirigimos en la oración, de aquel con quien nos encontramos, a quien estamos buscando y quien nos queremos unir en la séptima morada. Ahondar en el conocimiento de este Dios que nos ama infinitamente. ¿Qué es lo que va a repercutir? ¿Qué va a repercutir? Va a ser ese adentrarse en el ser de Dios, nos va a hacer salir de los miedos, de la pusilanimidad, de la cobardía, de ese depender tanto del juicio ajeno, dejar de que nos afecten las descalificaciones, porque en este encuentro, en este mutuo conocimiento, tanto de Dios como el nuestro, nos vamos a valorar sin engaño ninguno. Y ahí en el capítulo 2 de las primeras moradas dice que la falsa humildad distorsiona el conocimiento propio. Así que la humildad no es una virtud para vivir solo en los monasterios, en los conventos. Es una actitud esencial para quien quiere ser verdaderamente humano, verdadero discípulo de Jesús, orante, amigo de Jesús y servidor de todos, siervo del amor, como nos dijo Teresa al hablarnos de lo que es la oración en el capítulo 11 del libro de la vida, ¿no? Y la insistencia en Jesús siervo que ya tiene en todas partes. La humildad, ¿de qué se va a caracterizar? De agradecimiento, de servicialidad, de aceptación que no esclaviza, fuera la pusilanimidad, fuera el servilismo, fuera la mentira, lejos, fuera el autoengaño, por supuesto. ¿eh? Significa humildad también apertura a relaciones mutuas profundas y sinceras, con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Por eso Teresa la nombraba al último, ¿no? Amor de unas con otras, deshacimiento y humildad que digo, aunque la digo al final, digo a la postre, es la más importante y las abraza a todas. Sin humildad no hay amor verdadero, no hay vínculos profundos, ¿no? No solo con Dios, sino también con el prójimo. Así que la humildad es camino de libertad y liberación. ¿eh? Es camino también de diálogo y de escucha. Y si seguimos nombrando las virtudes de camino de perfección, es camino de flexibilidad, de radicalidad, pero también, aunque a muchos les parezca extraño, es un camino de crítica y discernimiento. Santa Teresa jamás permite que no usemos la cabeza. El humilde, el obediente, que brota de la humildad, no es alguien que se postra de pies y manos y dice amén a todo. Por eso Teresa da claves de discernimiento para no dejarse engañar y hasta para saber cuestionar lo que dice el confesor, ¿no? Muchas veces hay muchos autores de espiritualidad y sacerdotes que no lo toleran esto, esta libertad teresiana, y aún siguen diciendo que es, bueno, en realidad hacía lo que se le daba la gana, ¿no? Queriendo ser críticos ellos o ser modernos o ser actualizados o ser como que tratando de humanizar a Teresa, cometieron un error muy grande. Santa Teresa jamás habló de postrarse de pies y manos. Eso quiere decir que Teresa, de alguna manera,
bajó del altar, vamos a decirlo así, voy a decir otra expresión, pero iba a salir sonar mala, ¿no? Bajó del altar o de los pedestales a los sacerdotes y a los teólogos, no porque estén revestidos del orden sagrado o tengan un título académico, no por eso están siendo acertados en lo que dicen, ¿no? Y hay que pensar, hay que criticar, y si uno no se convence, hay que buscar otra persona, otras voces hasta que uno encuentre lo que lo convence, ¿no? Pero no es que me digan lo que yo quiero, porque se trata, también se busca estar libre del subjetivismo. ¿Mm? Sin embargo, en la crítica y el discernimiento no nos alejan de la humildad, sino que nos hacen humildes. En contraste, la falsa humildad produce como una asfixia interior, apretamiento, distorsiona la propia imagen, imposibilita de hablar el bien, porque mina la autoestima, nos llena de desconfianza hacia uno mismo y hacia Dios. Hasta se llega a poner en duda su misericordia. Teresa también en Camino de Perfección, en el libro de la vida, acá en Moradas, denuncia el peligro de no entender los propios defectos, que todavía es peor esto para Teresa, ¿no? Que creer que no se posee nada, ¿no? Reconozco mis defectos, es lo peor todavía, ¿no? La falta de humildad es no aprender a postergarse a sí mismo, creer que todo sea como yo lo digo y lo pienso, ¿no? O que todo está en primer lugar mis necesidades, estás pendiente de las necesidades más superfluas. O se piensa y se publica inclusive que yo no, yo estoy más allá de esto, lo que muchas veces he dicho, ¿no? El año pasado en Camino de Perfección en esto, no porque hayamos estudiado, profundizado qué significa una virtud, significa que la tengamos, ¿no? Por una cuestión de títulos, es una cuestión de vida, ¿sí? De vivencia. Los que se creen que lo tienen todo hecho y que no necesitan más, son faltas de humildad. La falta de humildad también se manifiesta en una especie de inquietud interior, desasosiego por el pecado pasado, el tener escrúpulos, el no contrastarse, ¿no? No confrontar, ¿no? Lo que voy viviendo con lo que otro me puede decir, y cuando me dice que es positivo no me guste, ¿no? Que lo que en general tengo una línea en que están mis faltas, pero también hay cosas muy positivas, no me termine gustando. Otros son los que creen que no hacen nada bueno, que nada los va a cambiar, soy así que voy a hacer, ¿no? Son faltas de humildad, ¿eh? Por eso Teresa habla de atajar esos pensamientos negativos, ¿eh? Y hacerlo en nombre de la misericordia de Dios. ¿Eh? La falsa humildad paraliza, porque en el fondo ofrece una actitud cómoda, ¿no? Recordaba la santa en las primeras moradas, el paralítico de la piscina del Evangelio de Juan, ¿no? Que se autojustificaba para seguir en esa situación. ¿Eh? La falta de humildad, ¿eh? Porque la persona queda estancada, encerrada en su propio yo, no avanza. Vuelvo a decir que la humildad verdadera no es sometimiento, no es pusilanimidad y no es falta de criteriosidad. Ser acrítico no es ser humilde, ¿eh? Esto es una falla que viene arrastrada todo el tiempo en la iglesia y no es verdad. En la iglesia ortodoxa he visto muchos escritos que también los grandes padres espirituales tratan de decir esto no es la humildad, ¿no? La persona pusilánime, la persona de baja estima no es humilde. Los grandes padres, los grandes monjes del Monte Athos, por ejemplo, dicen la persona que tiene bajo estima es lo contrario de la verdadera humildad. No tiene humildad, está insano, ¿eh? No lo aplica la moral, dicen ellos, lo que aplica es la falta de salud espiritual, ¿eh? Teresa nos lleva a la humildad verdadera por otro camino, ¿eh? Es reconocer los dones que vienen de Dios, dejarnos de esas inhibiciones, de ese desgano, de este yo no puedo, ¿no? Saber agradecer las propias aptitudes es humildad, ¿eh? Acoger amorosamente los dones de Dios, esperar de Dios todo, ¿eh? Cuando esperamos poco es poca humildad, ¿eh? Conocer y reconocer lo que se puede, ¿eh? Lo que Dios y la persona pueden, ¿eh?
La persona humilde toma conciencia de las auténticas capacidades que posee, con las que fue agraciado. ¿eh? Y si relacionamos la humildad con la obediencia, ¿no? Una virtud que ha sufrido muchísimo, sobre todo en este tiempo tan doloroso para la iglesia, de todas las formas de abuso espiritual, abuso de conciencia, abuso de poder. La humildad es primero y fundamentalmente escuchar y acoger, no sometimiento. No es sumisión la obediencia ni la humildad. La humildad es contraria a la autosuficiencia. Y lo más necesario en la obediencia, inesperado por muchas personas por leer acríticamente textos, es el diálogo y el contraste transparente. Yo no tengo por qué postrarme de pies y mano ante lo que me diga quien me lo diga, por muchas aureolas que se haya puesto, ¿no? Porque las personas que han sufrido, ¿no?, esta clase de abusos o esta clase de autoritarismo es porque quien se presentaba ante ellos se había hecho una aureola ficticia y todo el mundo caía en la trampa, ¿no? Teresa nos habla, no, diálogo, contraste, discernimiento, ser criteriosos, buscar. Saber obedecer no es taparse los ojos ni comerse las palabras, ¿eh? Ni silenciar lo que nuestra conciencia nos está diciendo. Para Santa Teresa, poder ser humilde y obediente es fundamental, ser críticos y usar la razón, vuelvo a decir. En Camino de Perfección hemos escuchado muchas veces la expresión ser tales. Ser tales, ¿no? Es renacer derrotando el egoísmo. Pero cuidado, que a Teresa no se le está ocurriendo fundar una aristocracia de creyentes que se regodean mutuamente de que somos mejores que los demás, sino que nos está llamando al servicio a los demás. Y acá es bueno entender y repetir, como lo dijo y lo explicitó en el principio de Camino de Perfección, y lo vamos a escuchar próximamente en las séptimas moradas. La vida de oración no es para la salvación de la propia alma, es para hacer algún servicio a aquel que lo dio todo por nosotros. Lo va a decir ella, servir en algo al crucificado. ¿eh? En este ser tales se libra una batalla fundamental. ¿eh? A nivel personal, pero sobre todo a nivel de la humildad. Y digamos, para concluir, que gracias a la relación amorosa con Jesucristo, Teresa ha llegado a conocerse a sí misma sin máscaras, estableciendo la distinción entre la realidad del mundo, la relación de Dios, descubre en ambos su diferencia y está decidida a caminar en la verdad delante de Dios y de los demás. Y ha advertido que los demás no nos tengan mejor de lo que somos. No que nos tengan en menos, sino que nos tengan exactamente en lo que somos. A Dios hay que dar lo suyo y a nosotros lo nuestro, siempre caminando en la verdad. Y antes de entrar en el capítulo 11, hacemos una pequeña pausa, escuchamos un poema maravilloso que iluminó mucho lo que lo que se nos va a narrar en este capítulo 11. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve a quien quisiere rosas y jazmines, que si yo te viere, veré 1000 jardines. Flor de serafines, Jesús Nazareno, ve
ante mis ojos muérame yo luego. Bien, entramos en un capítulo autobiográfico. ¿Eh? Este pequeño poema no sabemos quién es su autor, pero sucedió esto. Ella, Teresa, estaba en Salamanca, en el monasterio que había fundado, y había una novicia, Isabel de Jesús Jimena, porque hay unas cuantas Isabel de Jesús. Teresa la va a identificar siempre como Isabela de la linda voz, una novicia que el domingo de Pascua, o al día siguiente, ella no se acuerda muy bien, de 1571, la canta en la recreación, haciendo caer a Teresa en un profundo éxtasis. Pero si ustedes ven la letra, ya iba diciendo que el que quiera vea rosas y jazmines, que yo viéndote a él veré mil jardines. Todo lo que anhelo está en él. Muchísimas veces, todas las veces que Teresa ha pasado por Salamanca, le ha pedido a la novicia, o ya después profesa, Isabel, venga y cánteme esas coplillas. Estamos en abril de 71. Recordemos que un año después, en la fiesta en la octava de San Martín de Tours, el 18 de noviembre de 72, estando en la Encarnación, Teresa ingresa en la última morada, ¿no? Tiene la gracia de el matrimonio espiritual con esa magnífica visión de Cristo desposándole, dándole un clavo, de sus heridas, diciéndole, ya no mires más por mi gloria como fiel, sino como esposa. Experiencia grande de este poema y todo lo que va vivenciando, ¿no? Es como un huracán de deseos. ¿Pero deseos de qué exactamente? Del mismo Señor. No quiere más nada que al mismo Señor. Lo necesita Él, lo desea Él. Y no hay sustituciones posibles. Solo el Señor. Todo lo demás se relativiza. Y junto a este poema, otro que expresa la vivencia de esto es Vivo sin vivir en mí, que escuchamos al principio, pero también San Juan de la Cruz, que está viviendo más o menos lo mismo por esta época, escribe otra versión del Vivo sin vivir en mí, el estribillo es idéntico, pero también posteriormente la va a expresar mucho tiempo después, ¿no? Él va a ser detenido, apresado, estará 9 meses en la cárcel de Toledo, en la cárcel conventual de Toledo. En la cárcel escribe primero en su memoria, después, gracias a la bondad del nuevo carcelero, en papel, el cántico espiritual, y mucho tiempo después, ya en Granada, cuando está para comentarlo, ¿no? Le agrega una estrofa, la estrofa 11, altera el orden de las canciones, que hace referencia a esto de aquí: descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura. ¿Qué es lo que se está viviendo acá? ¿Para qué se intensificaron tanto estos deseos? Estamos llegando a lo más intenso de la purificación, que será la maduración del amor para poder ingresar en la última morada. ¿Qué nos dice Teresa? Toda mi ansia es morirme. No me acuerdo del purgatorio ni de los grandes pecados que he cometido. Todo se me olvida a causa de esa gran ansia de ver a Dios. Y aquel desierto y soledad le parecen mejores que toda la compañía del mundo. Este pequeño fragmento pertenece a los 4 grados de oración del libro de la vida y ya está narrando la experiencia que nos cuenta acá en el capítulo 11 de las cestas moradas. Quiere ir al encuentro con él y no le importa si hay purgatorio, ya no se acuerda de su pasado, todo se le olvida porque hay una sola cosa que quiere: Dios mismo. Dios mismo, no otra cosa que al mismo Dios. Entonces ya acepta toda esta purificación final que la va a disponer para el encuentro. ¿eh? No importa otra cosa
que a él mismo y lo que él quiere. Sigamos. ¿Habrán bastado estas mercedes que el esposo ha hecho al alma para que la mariposita o palomita esté satisfecha, no piensen que la olvidé, y encuentre reposo donde morirá? No, por cierto, está mucho peor. Aunque haya recibido estos favores por muchos años, siempre gime y anda llorosa porque cada uno de estos favores le causa mayor dolor. La razón de esto es el conocimiento cada vez mayor de las grandezas de Dios y a la vez se ve a sí misma ausente e impedida de gozarlo, crece más el deseo. Simultáneamente va descubriendo lo que este gran Dios y Señor merece ser amado. El deseo va creciendo poco a poco a lo largo de los años, de tal manera que la lleva a sentir una gran pena que ahora explicaré. Bien, ¿no? Todas las experiencias que se han tenido hasta ahora que viene narrando, decíamos que no son un fin en sí mismas, ¿no? Son experiencias que por un lado purifican, por un lado sostienen, por un lado acompañan, pero por otro también acrecientan el deseo y el descubrimiento de la grandeza de Dios y que uno lo tiene ausente, este Dios, ¿no? Dios no está ausente, ya lo sabe, lo ha dicho todas las veces, pero que necesita esa presencia permanente y absoluta de Dios. Continuemos. Hay veces que estas ansias, lágrimas, suspiros y grandes ímpetus que he dicho, pareciera que todo procede de nuestro amor muy sensible, pero eso es nada en comparación con lo que quiero decir, porque parece un fuego que está humeando, se lo puede soportar, pero con pena. Andando el alma de esta manera, abrazándose en su interior, muchas veces sucede que un pensamiento muy insignificante o una palabra que oye, donde se expresa lo que se tarda la muerte, le llega al alma, no se sabe de dónde ni cómo, una especie de golpe o saeta de fuego. No estoy diciendo que sea materialmente una saeta. Puede ser cualquier cosa que sea, pero se ve claro que no viene de nuestro natural. Tampoco es un golpe, aunque me exprese así, pero hiere intensamente. Muy bien. Volviendo a lo autobiográfico, en realidad ya no lo narra nunca, ¿no? Pero nos dice una palabra, un, algo que escucha, ¿no? Dispara el sentimiento, ¿no? Dispara también los éxtasis. Santa Teresa ha tenido un éxtasis, acá se puede decir, en conjunto con Juan de la Cruz, una vez en la Encarnación, hablando juntos sobre el misterio de Dios Trinidad, ¿no? Y después un poco el arte lo amplió las cosas queriendo poner a los dos colgados del techo con cada uno con su respectiva silla, pero eso no es lo que narran los testigos, ¿no? Sino que ambos entrar en un silencio y en una experiencia y una demostración que se sabía, no está, están más allá que acá, ¿no? Ambos a la vez han tenido esta experiencia. Continuemos. No piensen, hermanas, que es exageración decir que se puede morir, sino que, como les he dicho, sucede verdaderamente. El amor obra algunas veces con tanta potencia que se adueña de todas las fuerzas del sujeto. Yo sé de una persona que estando en semejante oración oyó cantar una hermosa voz y certifica en su opinión que si el canto no cesara, su alma se saldría a causa del gran deleite y suavidad que el Señor le daba a gustar. Bien, esta es esta gracia que hablamos al principio, ¿no? En Salamanca la refiere en varias obras. Esta lo hemos tomado de las meditaciones de los cantares o concepto del amor de Dios, depende de la edición. Hace referencia, vuelve a narrar esta experiencia varias veces. Acá en Moradas también lo ha dicho en las relaciones, también lo vuelve a decir. ¿Eh? Son tres obras por lo menos que aparece esta experiencia. Dice, si no hubiera cesado el canto, cree que el alma se le iba, que se moría. ¿Eh? Es decir, todas estas experiencias no están en la imaginación, tienen una repercusión en la persona. No es exageración decir que se puede morir, puede suceder. Pero lo que interesa es que el amor se adueña de todo el ser de la persona.
veamos otra vez la estrofita del poema, el cantarcillo, que no sabemos quién es el autor, pero que impactó tanto porque es Isabel de Jesús Jimena la que lo canta, ella es la intérprete, no sabemos de dónde lo sacó. Hace poco fue la beatificación de la Beata Ana de Jesús, que era justamente la priora de Salamanca en ese momento, y algunos quieren atribuirle a ella la autoría. Lo cierto que en las obras completas de Ana de Jesús no aparece, pero no sabemos de dónde procede. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. ¿Eh? Sigamos, ¿qué nos dice en este capítulo 11? No piensen que es exageración, pues estoy viendo que me quedo corta, ya que no es posible decir más. Esto es un arrobamiento de sentidos y potencias para todo lo que puede impedir sentir esa aflicción. El entendimiento está muy alerta para comprender cuánta razón hay para sufrir la ausencia de Dios. Bien, o sea que la respuesta por la que casi sale de sí mismo es un éxtasis, un arrobamiento. Que todo el mundo quiere el fenómeno raro, ¿no? Por ver, no sé, qué querrá ver a la persona en una situación así, sino que ella lo describe como lo que nos va, nace de ese deseo de encontrarse con él y de un tender hacia él, ¿no? Porque el amor se ha adueñado de todas las fuerzas de la persona, pero el amor de verdad. ¿Eh? Ya nos ha hablado mucho de lo que es el amor verdadero, sobre todo en el capítulo 3 de las Quintas Moradas, ¿no? Un amor que hila muy fino. ¿Eh? No es un amor genérico e imaginario, es un amor muy fino, muy delicado, ¿eh? Que nunca se da por satisfecho, nunca se da por agotado, siempre tiene una creatividad nueva. Continuemos, ustedes me dirán, Ustedes me dirán que es imperfección, que por qué no se conforma con la voluntad de Dios, ya que dice estar totalmente rendida a ella. Hasta este momento podía hacerlo y así vivía. Ahora no, porque su razón no es señora de ella misma, ni siquiera para pensar otra cosa que la razón que tiene para penar, porque está lejos de su bien, y preguntarse para qué quiere la vida. Siente una soledad extraña, porque ninguna criatura de la tierra le sirve de compañía, ni creo que le servirían las del cielo a excepción de aquel al que ama. Toda la angustia más se ve como una persona colgada que no se puede apoyar en nada de la tierra, ni tampoco puede subir al cielo. Abrazada con esta sed, no puede acercarse al agua. No es una sed que pueda soportar, sino en tal grado que con ninguna agua se le quitaría. Tampoco quiere que se le quite esa sed, sino es con el agua que el Señor ofreció a la samaritana, pero esa agua no se la dan. la imagen de estar colgada entre el cielo y la tierra ya la usó en el libro de la vida, justamente para referirse a lo mismo. Pero aquí quiero señalar también otro aspecto autobiográfico. Ella dice que se pregunta para qué quiere la vida. Pocos saben que Teresa, habiendo padecido enfermedades tan graves como la meningobrucelosis de su juventud, de los 24 años, tenía muchísimo miedo de morirse. Y por eso, aún a esta altura, hasta que entre en el matrimonio espiritual, siempre hará que otra monja duerma en la misma habitación que ella, porque tenía miedo de morirse sola a la noche. En este momento, por estas gracias, ya empieza a separar esta necesidad que cuando entre en la última morada no necesitará más. Y de ahí en adelante estará sola porque ya sabe, lo tiene a Dios, el tiempo que, por un tiempo cortito, digamos, ¿no? Porque cuando comiencen los problemas jurídicos y conflictivos entre la vieja orden del Carmelo y el Carmelo teresiano, al enterarse del secuestro de San Juan de la Cruz, no saber dónde está, ella tiene un problema subiendo una escalera en San José de Ávila, tiene como una especie de mareo, se cae por la escalera, se fractura la muñeca y después las curas fueron peor que el peor el remedio que la enfermedad. La curandera le termina sacando el hombro, ¿no? En vez de, le disloca el hombro en vez de ayudarla. Así que no podía vestirse, no podía hacer muchas cosas, así que otra vez a dormir acompañada, pero esta vez no es por el miedo a morirse, el miedo lo ha perdido.
¿eh? Ya no le interesa morir, ya no le aflige morirse, porque morirse será el encuentro definitivo con él. ¿Para qué quiero la vida? Se pregunta ahora. Ya está, se está percibiendo esos cambios que la llevan a ese tener la vida de otra manera. Una vida que nos va a decir en la séptima, ¿para qué la vida, para qué la quiero? Para darla, ¿no? Para entregarla por todos. Y la séptima morada le da un giro muy grande porque si ahora está deseando la muerte, en la plenitud del amor va a decir, no, ¿qué morirme? Hay que más servir, hay que más darse, obras quiere el Señor, entregarse en todo, ¿no? Estas obras son para, estas gracias son para fortalecernos en el mucho padecer, para imitarlo y servir al crucificado. O sea, la última morada va a tener una puertita por la que se sale y entra cada rato al servicio del Señor y de los demás. Sigamos. Oh, válgame Dios, Señor, cuánto exiges a los que te aman. En realidad todo es poco para lo que das después. Está bien que lo que vale mucho cueste mucho. Cuanto más, cuanto más que si estás purificando esta alma para que entre en la séptima morada, como aquellos que entrarán en el cielo tienen que ser purificados en el purgatorio. Es tan pequeño este padecer como lo es una gota de agua en el mar. El alma siente que esta pena es de tanto valor y entiende muy bien que ella no la podía merecer. Este sentimiento es de tal manera que no lo alivia ninguna cosa, pero lo sufre de muy buena gana y lo soportaría toda la vida si Dios lo quisiese. Bien, volvamos a la frase que está bien que lo que vale mucho cueste mucho. A veces nosotros interpretamos que la costosidad de alguna cosa es como desaprobación, ¿no? Como que no rendimos, que no alcanzamos, que no servimos, todos esos pensamientos que están hablando de autorreferencialidad de nuestra parte, ¿no? Esa pusilanimidad o ese desánimo, esa caída, está hablando que todavía muy humildes no somos. Acá lo que se trata es de lo que vamos a recibir es muy grande, será la unión con Él, y bueno, que valoremos lo que vamos a recibir. Esto vale, y porque vale, hay que lucharlo, hay que aceptarlo, hay que afrontar las purificaciones. Esto no es una descalificación de nadie, ¿no? Sino un mirar con más profundidad lo que se nos va a dar. Pero tengamos presente, cuando yo me siento así, que no sirvo, que no alcanzo, que no puedo, que lo mío no vale nada, que fui aplazado, que todo lo que sea, estamos muy autorreferenciales todavía. No es para amargarse, es para saber que hay mucho que caminar todavía, pero no pasa nada, ¿eh? Porque el Señor está obrando y nos ha traído hasta aquí para darnos lo que estamos deseando, ¿eh? Sigamos. Volviendo al tema del que hablábamos, hemos quedado en que el alma sufre muchas penas. Este padecimiento dura poco, como mucho, entre 3 o 4 horas, en mi opinión, porque si durase mucho sería imposible que lo sufriese la fragilidad humana, a menos que se trate de un milagro. Bien, estamos hablando de las repercusiones que tiene toda esta purificación profunda, ¿no? Pero que uno es sostenido, no es indefinido este sufrimiento, ¿no? Tiene su momento de calma porque nuestra fragilidad humana no lo puede resistir. Sigamos. Esto es algo penoso. Esto es algo penoso, pero quedan en el alma grandísimos efectos y perdido el miedo a los trabajos que puedan sucederle, pues le parece que son nada en comparación con las penas que ha padecido el alma. De tal manera queda aprovechada que gustaría de padecerlos muchas veces, pero eso tampoco lo puede de ninguna manera. No existe ningún recurso para volver a tenerlos. Vendrán cuando el Señor lo quiera, como tampoco habrá forma de resistirlos o quitarlos cuando hayan venido. También queda con un mayor desprecio del mundo que ya tenía, porque ve que nada de este mundo le sirvió en aquel sufrimiento. Queda mucho más desasida de las criaturas, pues ya ve que solo el Creador es el que puede consolar y saciar su alma. Tiene mayor temor y cuidado de no ofenderlo, porque sabe que así como puede consolar, puede atormentar. Bien, ¿no? Fíjense, esta búsqueda, estas penas liberan, mayor deshacimiento, mayor deseo de Dios, pero también relativización del mundo. Todo lo que antes perdíamos la cabeza, sobre todo si se acuerda ella, debe tenerlo presente,
ese momento en que casi se pierde, ¿no? Decidían entre los muchos, nada de pasatiempo en pasatiempo, vanidad y vanidad, ¿para qué iba algo más si yo no podía? Esa mentira, esa falta de humildad, la podía haber arruinado. Ahora sabe que en esta etapa, esta purificación, la está desplegando, ¿no? La está purificando, sí es un sufrimiento, pero sabemos a dónde nos lleva. Y sobre todo al principio nos dijo, se ha perdido el miedo a los trabajos que puedan suceder, ¿no? Hablando de trabajo no es sufrimientos, contradicciones, conflictos, ¿no? Ya está escribiendo en 1577, ha llevado adelante la fundación de San José de Ávila y otras más, ¿no? Le quedan todavía algunas, ¿eh? Le quedan cuatro más. Y en el medio el gran conflicto con la antigua familia del Carmelo, ¿no? Que será motivo de muchos sufrimientos y lágrimas, pero nunca de miedo, ¿eh? No tiene miedo. O sea, el amor está madurando, transformando a la persona hasta el fin. Y acá nos dice algo muy interesante. Recurre a la Sagrada Escritura en el siguiente texto, ¿no? ¿En quién se basa? Aquí verán, hermanas, si he tenido razón en decir que es necesario ánimo y que el Señor tendrá razón cuando le pidiera estas cosas, preguntarles, como a los hijos de Zebedeo, ¿podrán beber el cáliz? Qué excelente, ¿eh? Qué excelente y acertado texto bíblico que ha buscado, ¿no? Santiago y Juan, pretendiendo ser alguien, piden un trono a la izquierda o a la derecha de Jesús, ¿no? La respuesta de Jesús, decirle, no saben lo que piden, pero les hace una contrapropuesta. Participar de su entrega. Podrán beber el cáliz que beberéis, recibir el bautismo que voy a recibir. Está hablando de su pasión, de la donación de su vida. Y ellos muy orondos contestan, sí, podemos, ¿no? Porque no saben de qué están hablando, ¿no? Jesús dice, está bien, va a ser cierto. Le falta mucho a estos dos para madurar, ¿eh? Todavía cuando Jesús lo dice. Y después le dice, bueno, pero el trono izquierdo derecho, eso depende del Padre, ¿no? Pero les pregunta, ¿podrán beber el cáliz? Jesús para darnos sus dones nos pregunta, ¿estamos dispuestos? Aunque no seamos perfectos. Santiago y Juan no estaban en la mejor posición en este momento cuando piden cuando pidiendo los tronos Jesús los cambia y les dice, a ver, ¿están dispuestos a dar la vida conmigo? Y después les traza el camino, ¿eh? Porque los demás discípulos se enojan porque todos le ganaron de mano y Jesús dice, el camino es el servicio, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir. Bien, ¿queda un textito más todavía? Hermanas, creo que todas responderemos que sí y con mucha razón, pues Su Majestad da fuerzas a quien ve que las necesita. En todo defiende a estas almas y responde por ellas en las persecuciones y murmuraciones, como hacía con la Magdalena, aunque no lo haga con palabras, lo hace con obras. En fin, antes que mueran, se lo paga todo junto, como ven ahora. Sea por siempre bendito y todas las criaturas lo alaben. Amén. Muy bien. Estamos llegando a la cima de la madurez. El amor va a terminar de purificarse, ¿eh? Aquí hay que hacer una aclaración importante. Cuando entramos en las primeras moradas, se sentía ese amor inmaduro que nos entusiasmó y nos puso en camino, y muy bien, el Señor lo aceptó, ¿no? Ha sido un punto de apoyo importante, ¿eh? Ha sido un enamoramiento. Pero cuidado, porque el Señor no nos va dejando así, va haciendo que vayamos cambiando del enamoramiento, un sentimiento superficial, al amor maduro, al amor adulto, ¿eh? Al pleno amor que puede la criatura. Recordemos esto que nos dijo en la primer morada. El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Bien, lo recordó. Ahora bien, si entendemos bien lo que significa que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que el hombre puede ser como Dios, ¿no? En el buen sentido, no en la pretensión de Adán, ¿no? ¿Y qué nos dice el evangelista Juan en la primera carta? Dios es amor. O sea, el hombre también es amor, pero tiene que arribar a esta madurez, ¿no? Es algo que va creciendo, que va madurando, que se va purificando,
Las cosas fallan cuando nuestra relación con Dios no es de amor maduro, sino de un enamoramiento. Y lo mismo en las relaciones humanas, ¿no? Una relación humana que no camina hacia al amor adulto, al amor que el hombre puede, a imagen de Dios, se queda cortado en la vida, se queda a medias, ¿no? Y realmente los vínculos humanos se arruinan completamente cuando el ser humano, el hombre, la mujer, la pareja, no avanzan hacia ese amor maduro o pretenden quedarse retenidos en ese entusiasmo, en esas maripositas y pajaritos que vieron al principio del día, para decirlo así, que se enamoraron. Al principio de la vida espiritual uno está como entusiasmado, claro, es un recién convertido, quiere comerse el mundo, lo va a cambiar, pero hay mucho de protagonismo de nuestra parte. Un protagonismo que todo lo puede arruinar, todo lo puede perturbar. Entonces hay que ir permitiendo que el Señor haga su obra en nosotros. No significa que tengo que esperar llegar a la séptima morada, que no sabemos cuándo va a ser, para hacer algo, ¿no? Teresa, de hecho, no lo esperó, fue hace cuando sintió que Dios se le iba diciendo o pidiendo, ¿no? Sino que eso que realizamos siempre con la atención de que no estoy 10 puntos todavía, no he llegado a la plenitud, no tengo la madurez, hay que caminar, ¿eh? Sobre todo los grandes cambios personales tuvieron un hito importante en las quintas moradas, ¿eh? Cuando Teresa nos invitó a entregar la voluntad en las manos de Dios, ¿eh? Y quintas moradas, Fundaciones 5 que nos ha explicado lo mismo, el comentario del Padre Nuestro, cuando comenta justamente la petición, hágase tu voluntad, ¿no? Es para ella la mejor unión que podemos tener con Dios, ¿no? La más verdadera, la más densa, la que no tiene suplencia y sin la cual no se puede acceder a la otra, ¿sí? Poner nuestra voluntad en las manos de Dios, comenzar en Él una vida nueva, ¿eh? Salir de sí, quedar descentrados, volcados en Dios, ¿eh? Ir caminando día a día como verdaderos siervos del amor, ¿eh? Aquí vamos llegando y aprendiendo y dejando que Dios haga que lleguemos a ese amor maduro, ¿eh? Así que si como cerramos acá la sexta morada, ya entramos en la séptima, por lo menos los papeles, ¿no? ¿Eh? Podemos decir que todas estas sextas moradas, estos 11 capítulos, han sido un modo en que la persona va siendo transformada por el amor, llegando a ser ella misma, ¿eh? Todas estas experiencias que nos hablan transforman totalmente a la persona. Muy bien, como nos acercamos al final, son dos encuentros más. Esta vez no vamos a separarlo como hacíamos habitualmente porque se acerca la Navidad. Así que nos vamos a encontrar el miércoles que viene, en este mismo horario, ya entrando en la séptima morada. Y el miércoles siguiente, el último encuentro, ¿eh? O sea, esta vez son seguidos. Recuerden que pueden ver este video todas las veces que quieran, lo mismo los anteriores, que pueden compartirlo, que lo mejor de todo es leer cada uno de estos capítulos íntegramente, compartir la lectura con alguien, repasar lo que hemos dicho, las puntualizaciones que hemos hecho, ¿eh? Si hay preguntas, colocarlas debajo del video, que inmediato o el padre Ezequiel o yo las contestamos, ¿eh? Recuerden que estamos a su disposición para esto, ¿eh? Y no se olviden de darle like, ¿eh? Que es muy importante. Nos vemos el próximo miércoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Mañana, que va a ser la fundación aniversario de que Teresa funde a los frailes, digamos, San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. Y recordando que hoy es la fiesta de la Virgen, nos ponemos sus manos. María, Madre y Hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. No quiero contento mi Jesús ausente,
todo es tormento a quien esto siente. Solo me sustenta tu amor y deseo. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve ante mis ojos.